gusto para mí estar otra vez aquí con todos ustedes desde LATE, desde Lapsus de Toledo, España, iniciando esta sesión, esta reunión de pensar el cine. Han elegido una película que realmente fue una película que tuvo un impacto importante en mi generación. En los años 60, los años 70, había en el mundo una revolución importante que era la que recordarán ustedes, el movimiento de los hippies. Y el movimiento de los hippies, que seguramente ahora encarnarán en muchos de ustedes la generación de sus padres, pues era un movimiento muy importante que justamente intentaba que la juventud estaba haciendo una especie de revolución en contra de las instituciones. Había algo del orden de la renuncia a los juicios morales. La juventud en aquella época se colocaba con sustancias. Recuerden ustedes las fotografías de John Lennon, tan típicas de aquel momento de la época hippie, con Yoko Ono, en donde salían con el signo de peace and love, paz y amor, y había pues en el mundo toda una revolución de los hippies. Y en ese contexto aparece esta película en el año 1999. James Mangold es el que ha sido el director, y a partir de unas memorias de una mujer llamada Susanna Tyson. Fíjense cómo desde la época de los años 60 y 70 había como todo este cambio en la juventud. Y en la época ya de los 90, de casi 2000, pues yo puedo decirles que ya estábamos en una época en la que había llegado a México toda la situación del psicoanálisis lacaniano, que había venido sobre todo de Argentina. Y había en México un hombre muy importante en aquel momento. Yo hablo del año 1988, que es cuando yo conozco al doctor Néstor Brownstein. Él es en ese momento el director del CIEP, que es el Centro de Investigaciones y Estudios de Psicoanálisis, en donde varios de nosotros nos conocimos, los colegas de mi generación, digamos, mexicanos en esa época. Y Néstor Brownstein era el catedrático precisamente de la cátedra de Lacan en la maestría de este centro de investigaciones allá en la Ciudad de México. Y yo recuerdo que yo vengo de la formación de médicos, muy amiga de muchos psiquiatras, sobre todo del Hospital G.A. González, que era donde yo trabajaba. Había un psiquiatra que era muy amigo mío, Luis García Naranjo, y él era muy cercano a la corriente del psicoanálisis y había hablado con Néstor Brownstein en varias ocasiones. Así es de que me decía, fíjate, vienen ahora una serie de psicoanalistas argentinos acá a México y vienen con esta idea como de la antipsiquiatría. Entonces están innovando, están hablando mucho de todo lo que tiene que ver con terapias de hablar, de la palabra, de lo simbólico. Entonces todos los tratamientos psiquiátricos, pues de los electroshocks, de pastillas, de medicamentos, están como empezando a subvertirse, y Brownstein ha escrito un libro importante en donde con Marcelo Pasternak están tratando como de desbancar la psiquiatría. Entonces a mí me parecía muy interesante todo esto que me decía mi colega, el doctor García Naranjo. Y bueno, pues yo entro a estudiar la maestría en el CIEP, conozco a Néstor Brownstein y empezamos justamente a tratar de explorar diferentes vías para lo que implicaba en aquellos años 1988, 1990, el camino de la exploración hacia la psicosis. Y entonces aparece la película Inocencia Interrumpida, una película muy fuerte, muy intensa en aquel momento. La protagonista era una Angelina Jolie desconocida hasta entonces, y una gran conocida Winona Ryder.
que ya había aparecido en varias películas y que tenía pues una carrera muy importante en Hollywood y que gustaba mucho. Yo recuerdo que pues precisamente se hablaba mucho allá en México de que Angelina Jolie había desbancado a Winona Ryder y que le había como cogido el protagonismo en esa película. Y bueno, pues todos fuimos a ver la película y efectivamente era una película fuerte, importante. Ahora vamos a tener a tres colegas, miembros del Lapsus de Toledo, que nos van a hablar precisamente pues de esta película porque ellos la han elegido y creo que van a ser lecturas muy interesantes y sobre todo, pues yo lo que puedo decir como una inauguración a este pensamiento y a esta película es que fíjense que para mí lo que más relevancia le doy es al hecho de que sí que se va a hablar desde una estructura médica, desde una estructura psiquiátrica muy importante y muy relevante en aquella época, en donde se diagnostica a los sujetos que están internados en un hospital. Entonces, estos sujetos llegan al hospital y son etiquetados. Por ejemplo, el personaje Susana, que va a ser Winona Ryder, pues la van a etiquetar como una trastorno límite de la personalidad. Luego vamos a tener a Lisa, que es Angelina Jolie, a quien se le va a etiquetar como una psicópata. Y luego, bueno, tenemos a otros personajes en la película. A mí me interesaba mucho, por ejemplo, Daisy, con sus trastornos alimenticios, escondiendo los pollos abajo de la cama. Tenemos otra que es una chica autista que me parecía sensacional porque la chica autista ni siquiera tiene nombre. Entonces, fíjense ustedes, en aquella época el autismo pues estaba muy en pañales, a nivel incluso psicoanalítico. Hoy en día tenemos una gran variedad de estudios alrededor del autismo, hay unas series de televisión que nos ponen en contacto con el autismo desde un punto de vista ya un poco más personas con inteligencia importante que ven las cosas de manera diferente, pero que logran percibir y algunos incluso rodear la genialidad, como en el Good Doctor que tenemos en una serie, o como por ejemplo una que me encanta y que le he recomendado muchísimo en mis grupos de estudios acá en España, que se llama Bright Minds y que habla precisamente de una mujer, Astrid y Rafael. Esta es una serie francesa, a mí me gusta mucho lo que hacen los franceses, y esta mujer que se llama Astrid es una autista y tiene una mente muy brillante y logra percibir crímenes y la mente de los criminales desde un lugar donde no lo logran ver otras personas. Así que bueno, tenemos otro mundo. Hoy, 2025, han pasado 30 años desde el 2000, desde el 1999, 26 años desde que esta película se estrenó, Inocencia Interrumpida. Ha habido un cambio importante a nivel psicoanalítico, a nivel de la apertura. No obstante, como bien sabemos, hay grupos que siguen siendo muy cerrados, hay gente que sigue siendo muy psiquiátrica, muy rigurosa dentro de lo científico, hay personas que siguen diagnosticando y etiquetando, y hay otras, como es mi caso, que trabajo con psiquiatras, trabajo con personas que están dentro de las instituciones y tenemos un vínculo de equipo. El psicoanálisis, en mi opinión, no lo puede todo con la psicosis. Es importante también poder compartir equipo de trabajo con instituciones, con psiquiatras, con medicaciones en algunos pacientes y poder hacer un tratamiento en conjunto para poder, sobre todo, explorar el camino de la locura, porque es un camino que sigue siendo muy poco explorado y que no tenemos todas las respuestas. Entonces, es una película muy interesante. Yo voy a darle la palabra a mi querido colega Facundo Podestá, que es el representante de LATE en Argentina de Pensar el Cine,
Y quiero agradecer a María Padilla, que la veo aquí conectada, que es una de las que va a intervenir con una lectura sobre esta película, y a Carlos López, agradecerle también mucho que se conecte, que además nos graba nuestro evento, que eso luego es muy interesante porque ayuda mucho, la verdad, a la gente, porque hay gente que no se logra conectar a nivel online en el momento en el que estamos, porque tienen otras actividades. Ustedes saben que después de la pandemia la gente ha abierto pues otras vías más presenciales que online, y entonces pues hay gente que no se logra conectar, y gracias a Carlos López este video queda, vamos a decir, como un legado de nuestro Lapsus de Toledo y de nuestro pensar el cine y de lo que aquí pensamos, de lo que aquí exploramos y de lo que aquí logramos pensar en conjunto y transmitir desde nuestras experiencias en cada uno de los países donde nosotros trabajamos. También está Verónica Ordeñana, que es otra colega que va a hablar hoy y que también tiene su trabajo en Ciudad de México. Así es de que con todo cariño le doy la palabra a Facundo Podestá, encantada de volverte a ver, querido Facundo, y encantada de estar aquí con todos los que se han conectado. Muchísimas gracias y seguimos, vamos a escuchar, espero que alguien redacte la película por si alguien no la ha visto, y luego pues estamos aquí para los comentarios. Adelante, querido Facundo. Bueno, buenos días, buenas tardes. Cristina, como siempre, me encanta estar acá. María Padilla, un gustazo verte también, hace mucho que no hablamos. Carlos López. Verónica estaba justo para entrar, así que supongo que la esperamos ahora en un momentito. Bueno, película Inocencia Interrumpida. Tremenda película. Raro que no haya aparecido antes en estos eventos. Hola, Verónica. En estos eventos. Eh, a mí lo que me llama la atención de la película, y de hecho me llama la atención más aún porque Cristina hace la inauguración con una anécdota de la época y demás, ¿no? Es que yo cuando salió esta película recién empezaba a trabajar en el cine, trabajaba en boletería de cine, en el kiosco, esas cosas, y fue la primera película que vi con un trabajo, ¿no es cierto? Recuerdo en esa época los cines, una vez que se vendían las entradas, se cerraba el cine y la gente ya quedaba adentro, no era como ahora que hay complejos gigantes donde, bueno, uno puede entrar y salir y hay muchas salas y demás, no. Donde yo crecí, teníamos una sola sala de cine y cuando entraba toda la gente empezaba la película y no se movía nadie de ahí adentro, así que yo podía disfrutar las películas tranquilo también. Otra cosa que me llama la atención, y esto de nuevo llevándolo al anecdotario de cada uno y a la vida real, es el hecho de que, por ejemplo, la actriz Brittany Murphy pertenece a la generación del 27, esto que se llama de actores o famosos o cantantes que llegada a esa edad por un motivo u otro, es algo totalmente casual, muy random, digamos, eh, se quita la vida o pierden la vida en algún momento. Brittany Murphy es una de ellas y es la actriz que de hecho hace eso en esta película. Y es una actriz que además había hecho otras películas donde tenía algún tipo de desorden mental o del habla o algo. Recuerdo otra donde no podía hablar, si no me equivoco era con Michael Douglas. Y otra cosa curiosa de esta película es que si se fijan en el listado de actores, quizás no los ubiquen por nombre, pero los que tuvieron la oportunidad de ver la película van a ver que fue más o menos el inicio de un montón de actores jóvenes que estaban trabajando con actores muy grandes y que ya no hacían tanto cine, por ejemplo, como Whoopi Goldberg, ¿no? O como Vanessa Redgrave, ¿no? Son actores que hacían cosas muy esporádicamente porque ya se habían formado y luego estaban estos que, como decía Cristina, Winona Ryder era muy conocida, venía de Drácula, que había sido una película muy, muy premiada, por ejemplo, o Mi mamá es una sirena con Cher, pero Angelina Jolie no la conocía nadie, había hecho muy poquito cine, yo Hackers o Shia, no recuerdo si ella habría salido, creo que sí. Jared Leto, otro gran actor que ha hecho muchos papeles muy bien interpretados después.
Es una película que inicia en un montón de sentidos. Perdón por irme del tema psicoanálisis por ahí, pero bueno, fue una... Cuando vi que habían elegido esa película y luego la vi de nuevo, la película me trajo un montón de recuerdos y el anecdotario de Cristina, aunque difiere mucho del mío, la verdad es que bueno, lo quería contar nada más. Bueno, los dejo que empiecen a relatar, a contarnos su punto de vista, a contarnos qué han observado, como siempre saben que luego tendremos un espacio para preguntas y demás. Así que bueno, Verónica, María, Carlos, un placer tenerlos con nosotros. Me gustaría, como saludar a todos los presentes, agradecer el espacio a Lapsus de Toledo, a Cristina, tu trabajo, ¿no? Y me parece muy puntual, Facundo, tus observaciones, porque sí es cierto, o sea, si estamos analizando del cine, ¿qué analizamos del cine? No solamente los personajes, sino quién interpreta a los personajes y el contexto también social en que se van, pues, teniendo estas propuestas de cine, ¿no? O sea, ¿por qué emergen, no? O hay determinados tiempos y ven, ¿no? Como pareciera que si se pusieran de acuerdo la mayoría de los productores en decir, este año vamos a hablar de ciencia ficción, ¿no? O este año vamos a hablar de afecciones mentales, o no sé, problemáticas sociales. Claro, el cine independiente a veces rompe, digamos, con esa estructura, ¿no? O esa tendencia que rompe la lógica de la industria, ¿no? Porque también hay que ver de qué cine hablamos, ¿no? Entonces me parece muy puntual también. Me disculpo por llegar tarde, estaba atendiendo justamente cosas del texto y se me fue el tiempo. Entonces yo dije, ¡ay! Pero Bueno, bueno, muchas gracias, afortunadamente querida estamos. Verónica. Gracias, Vamos a Cristina. iniciar Bye. con los colegas. Le vamos a dar la palabra primeramente a María Padilla para que nos hable su lectura. Después hablará Carlos López y al final terminará Verónica Ordeñana. Si pueden, para las personas que no hayan visto la película, hacer un breve, digamos, comentario de la película en general, aunque yo en la inauguración he dicho bastante de ello, pero sería bueno un poco, pues lo que a cada quien le interesó más, digamos, de la película y que puedan ustedes hablar de ello. Muchísimas gracias y le doy la palabra a María Padilla. Ella es psicoanalista me parece que estás en Sonora, ¿verdad? En Sonora y bueno, es un placer. Yo la veo muy, muy activa en las redes, así es de que un gusto, querida María, y adelante, por favor, con tu lectura. Muchas gracias. Hola a todos, es un gusto estar aquí. Ya tenía un rato que no me podía conectar aquí con ustedes. Estoy muy contenta. Ahora sí que ahí les va mi interpretación o mi lectura, ¿ok? De esta película. Se me hizo muy importante esta dinámica porque hay algo muy curioso conforme a cómo eligen la estructura borderline, el mundo de la psicología para volverla trastorno y para quererla encasillar. Entonces, a mí me gustó mucho porque precisamente la encasillan y no la encasillan en esta película. Eso es lo que se me hizo bastante interesante y pues doy comienzo a la lectura. Susana, antes de volverse escritora, estuvo recluida por 1 año en una institución mental. Inestablemente desbordada, tiene saltos en el tiempo y pareciese que la realidad se está confundiendo con la fantasía. Ha intentado suicidarse consumiendo un frasco entero de aspirinas con una botella de vodka. Y el personal médico intenta auxiliarla. Mientras un aparente extraño la observa y ella sabe que está siendo observada. Entonces, ella, semiconsciente, les dice que su muñeca no tiene huesos. Los padres, en su desesperación, la llevan con un colega del padre que la convence de internarse en el psiquiátrico Claymore. Susana Kaysen tiene 18 años cuando la internan en 1967, con un desorden borderline, esquizoide, y contextualicemos esto. Una preocupación importante en la década de 1960 era diferenciar el trastorno esquizoide de la esquizofrenia.
El trastorno esquizoide se consideraba una condición menos grave, sin los síntomas psicóticos característicos de la esquizofrenia, es decir, sin alucinaciones ni delirios, entre otros síntomas más. Ahora, el término borderline se utilizaba para describir individuos que se encontraban en una frontera, en un límite entre la neurosis y la psicosis. Esto reflejaba la observación de que estos pacientes presentaban síntomas que no encajaban claramente en ninguna de las dos categorías. O sea, quedaban justo en el medio. No estabas lo suficiente neurótico, pero tampoco estabas psicótico. Recordemos, Susana no percibía sus huesos, pero sí estaba en contacto con la realidad. Ella encaja perfectamente en las características que se tomaban en consideración para aquel tiempo. Inestabilidad emocional, relaciones interpersonales inestables, impulsividad y dificultad con la identidad, entre otros. ¿Recuerdas al hombre que lo observaba cuando le estaban atendiendo? Él es uno de sus síntomas. Él es parte del conflicto de relaciones interpersonales inestables. Se trata de un amigo del padre de ella. Él está casado, tiene una hija de la edad de Susana. Sin embargo, mantenía una relación con ella y se observa por medio de brincos en el tiempo que está teniendo mientras está la crisis, en cómo ella termina esa relación. Dentro del hospital, Susana se encuentra con un grupo de jóvenes mujeres con diversas condiciones mentales, incluyendo a la carismática y manipuladora Lisa, con quien también tiene un enganche de carácter evaluatorio y de idealización. Fue extremadamente difícil entender lo que ocurría porque no se percibía como las demás compañeras en el psiquiátrico. Estaba completamente bloqueada, estaba completamente negada a que ella también era un paciente psiquiátrico. Eso sin contar con que le intentaron ocultar su diagnóstico y tratamiento. No sé ustedes, pero no me parece que quitarle a una persona el control sea de ayuda para derribar la resistencia al tratamiento. Y es largo el periodo en el que Susana cuestiona las definiciones de locura, normalidad, y aprende a confrontar su realidad. Los médicos le dicen que está mal, pero ella no lo percibe. Y si ahora dejáramos de contextualizar la película y nos trasladáramos al contexto mexicano, es un sueño mexicano que cualquier persona te diga que tienes que ir a un manicomio. En el país donde las telenovelas acaban en 3 cosas: muerte, cárcel o manicomio. Todos los villanos terminan en alguna de esas 3. Entonces, ¿cómo vas a recibir la noticia de que tienes que empezar un tratamiento que incluye un internamiento? Para nada bien. Es un equivalente del niño al que le decían: le voy a decir al policía que te lleve. Pese a la resistencia, sí hay una parte que le indica que está mal y que sí había tratado de matarse. Mientras, la resistencia es de que todas las pacientes psiquiátricas se quedan, se calman, buscan la manera de sobrellevar sus situaciones, a excepción de Lisa, que es la única que se atreve a escapar constantemente.
No obstante, al final descubrimos que desgraciadamente es la única que está profundamente atrapada. Por más que intenta, entre comillas, escapar, es la única que al final no se logra recuperar. Esta mujer tiene unos cambios abruptos, buenas, malas, gritos, impulsividad, e inevitablemente llega a ser un peligro para los demás y para ella misma, llegando a producir toda esta interacción al tope de Susana directamente con su deseo de morir, al verse reflejada en la confrontación que le hacen a otra compañera, aquella compañera que tenía problemas de la conducta alimentaria, aquella compañera que escondía los pollos debajo de la cama. A ella le dijeron tal cual, como terapia de choque, lo que le estaba pasando y lo que le estaban haciendo. Y no lo pudo resistir. Fue una verdad que no podía tolerar. Y la vio colgarse. Bien, la vio colgada. Y no pudo hacer nada. Y se horrorizó. Entonces, y en ese momento justo, fue cuando la resistencia se quebró. Y aceptó la ayuda. Comenzó a ser receptiva a lo que le estaban diciendo los demás. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué será importante tocar fondo? ¿Por qué será importante que las personas nos demos cuenta cuando ya no podemos más? Precisamente por situaciones como estas. Susana no había tocado fondo cuando llegó al psiquiátrico. A pesar de las constantes señales de que algo andaba mal, pero como muchos de nosotros, cuando estamos atravesando por algún problema de esta índole, preferimos evitarlo porque pensamos que llegar al punto de empezar un proceso terapéutico o de tomar medicamentos o incluso de pasar alguna temporada en un psiquiátrico, lo percibimos y sentimos como si fuera una condena de muerte. Y pues no estamos tan errados, porque si nos vamos a la historia de los psiquiátricos, estos eran una especie de circo, donde los pacientes eran la atracción principal. La gente pagaba por verlos y así se mantenían. Y pues la gente en su mayoría no tiene vocación de payaso. Y de antes de eso, la cosa era aún peor. Porque las personas que tenían padecimientos mentales eran tratadas como si tuvieran, o más bien estuvieran poseídas demoníacamente. Y les hacían reparaciones, entiéndase, lobotomías, para ser curadas. En la época contemporánea, comenzaron a darse los manuales diagnósticos. Ahora, en tiempos actuales, el manual CIE, que es el manual de la Organización Mundial de la Salud, va en su versión 11, mientras que el DCM, que es el manual diagnóstico de la Asociación de Psiquiatría Americana, va en su versión 5, revisada, y a un suspiro de que salga la sexta. Porque desde que la psicología y la psiquiatría han abordado las concepciones de la norma y las desviaciones de campana, es que han visto esta necesidad de etiquetarlo todo. Ojo, no dije normal, dije norma. Lo que hace la mayoría, lo que está en el comportamiento de la mayoría, lo que no está en el comportamiento de la mayoría, termina clasificado y etiquetado. Estas etiquetas
tienen como función dar herramientas para que la vida de la persona sea vivible, no solamente de supervivencia, sino vivible, sin prejuicio. Una persona tiene el derecho a vivir. Pues ¿para qué existes en el mundo si no puedes vivir en él? Susana no podía vivir en él. Ella ya estaba en un punto en que no podía vivir en él. Lo sobrevivía y estaba perdiendo. Eso era lo que trataban de decirle. Pero el punto es que Susana no llegó ahí solita. Susana también fue víctima de circunstancias externas a ella. La diferencia es que ella fue culpada completamente por lo que estaba pasando. Es como si alguien te estuviera envenenando, pero a ti te culpan por estar envenenado. No suena lógico, ¿verdad? Pero en salud mental, a que sí se va demasiado este tipo de condiciones. Entonces, en una de las reuniones con el psiquiatra, la madre de Susana narra una anécdota verdaderamente aterradora. Relata que mientras Susana era un bebé y la estaba cambiando, se rodó y se quebró una pierna. Pero como su papá tenía muchas ganas de viajar, le amarraron una tabla y se la llevaron durante horas en un viaje de carretera. ¿Te imaginas ese dolor? Es más, ¿te imaginas qué otras cosas más no hicieron que llevaron a estos límites y a estos desbordamientos a Susana? Pero ahora es a Susana a quien le toca repararlos. Ahora bien, me parece un poco extraño de la narrativa de la película y confuso también que al final nos digan que ella está curada. De entrada, los trastornos no son enfermedades como para que tengan cura. Y en la actualidad no hablamos, cuando hablamos de psiquiatría y cuando hablamos de este tipo de clasificaciones, no hablamos de curas, hablamos de estabilidad, hablamos de que una persona puede estabilizarse. Y cuando está estabilizada, ya existe la posibilidad de vivir. Ya puede tomar decisiones. Uno no nada más vive por respirar. Uno vive cuando tenga las condiciones para vivir. Una persona que está luchando con una mala salud mental no tiene selección. O sobrevives o te mueres. Y no es que tu cuerpo se va a apagar, sino que tu mente te va a torturar tanto que tú vas a buscar la manera de apagar. Justo como le pasó a la compañera de Susana. Susana necesitó ver a alguien colgado para entender que tenía que cooperar para no terminar igual. Porque cuando confrontó su deseo, cuando confrontó realmente que ella deseaba morir y dejó de mentirse en la cuestión de que ella, cuando se tomó ese frasco de pastillas con esa botella de vodka, no se estaba matando. Cuando confronta y se da cuenta, realmente llega a la conclusión de que no deseaba lo que deseaba. Y espero que esto le pueda servir a alguien para buscar ayuda y tratarse. Besitos. Bye. Muchas gracias, querida María, por todo lo que has comentado en torno a la película y a lo que además
es un poco lo que tiene que ver con tu propia práctica y tu experiencia con pacientes. Vamos a darle la palabra ahora a Carlos López. Él es psicoanalista en Toluca y pues con todo nuestro agradecimiento de siempre por grabar los eventos para los que se pierden a veces el inicio. Muchas gracias, querido Carlos, y para todos los que no se pueden conectar, porque como decía yo al principio, pues hay gente que ya le es más difícil conectarse a los eventos online porque ya están con más compromisos presenciales. Así que la grabación siempre sirve de mucha ayuda para quienes les interese escucharlo. Adelante, querido Carlos, te doy la palabra. Gracias, querida Cristina. Bueno, esta película es muy interesante. Yo comienzo con la lectura de este texto. Bueno, el film en inglés pues, se llamó Girl Interrupted, que traducido es como Chica Interrumpida. En español se hizo referencia como Inocencia Interrumpida. Hace referencia a la connotación de que cuando algo se quiere y no sale como planeábamos, se dice que se nos ha interrumpido. Pero a esta protagonista, ¿qué le interrumpió su vida? ¿El síntoma, lo inconsciente o la verdad que negaba a enfrentar día a día? En esta película vemos el mundo desde la perspectiva de esta protagonista. El guión fue basado en las memorias de la escritora estadounidense Susanna Kaysen, publicadas en el 93, en las cuales pues relata sus experiencias en un hospital psiquiátrico tras ser diagnosticada con el trastorno límite de personalidad. También hace referencia a una época, ¿no? Como decía Cristina, a la guerra de Vietnam y también al uso de las drogas psicodélicas. Este film, donde la protagonista es Winona Ryder como Susan, tras un intento de suicidio al ingerir vodka con aspirinas, aborda cómo al ingresar ella en su propia cuenta al psiquiátrico Claymore, algo de ella también comienza a definirse, como si hubiera la necesidad de entrar ahí para conocer algo de ella misma que desconocía. Y de alguna manera fue así, de forma paulatina, cosa que curiosamente va descubriendo hasta el final. Hay una secuencia temporal también lineal con flashbacks, con recuerdos del pasado que van explicando su situación actual. Eso es lo interesante también de la película, porque al principio como que hay tiempos entrecortados, pero vamos entendiendo un poco el por qué, ¿no? Ella intenta comprender su enfermedad y cuestiona también la metodología de los doctores, pues todo lo de los fármacos, electroshocks y talleres dinámicos de aquella época, ¿no? Y la sociedad, cabe decir que no quiere ver la enfermedad mental, porque es un estigma, ¿no? Es algo que de alguna forma quiere recluir como un mecanismo de negación y casi extirpar del diccionario y también de lo visual, ¿no? Y los psiquiátricos por lo regular están ubicados en las zonas circunscritas a la ciudad, ¿no? Porque la gente no los quiere ver. De alguna forma, la sociedad está basada actualmente en lo placentero y en el goce, ¿no? ¿Qué es lo que está más dictado por lo inconsciente? En la historia hay una chica también llamada Lisa, como ya lo comentaban, es Angelina Jolie, como la antagonista, ¿no? Que por cierto, este papel le ganó un Oscar. Y ella es reincidente, ¿no? Vuelve a entrar al psiquiátrico varias veces, lo cual se observa en ella, pues, una necesidad de ser líder, ¿no? De llamar la atención, de tener a estas almas descarriadas, ¿no? De estas chicas que no tuvieron una familia, de alguna forma, o en su intento de tenerla, salieron más dañadas que protegidas o amadas. Entonces, de alguna forma, ella se posiciona ahí como una líder. Y bueno, si bien el psicoanálisis nos plantea que lo sintomático es lo que tiende a repetirse, en esta ocasión, ella llega con una determinación, ¿no? De tanto regresar, llega con la determinación de disfrutar el sufrimiento ajeno, ¿no? A través de estas escapadas que se daban del psiquiátrico, comienzan a confiar en ella también y empiezan, bueno, cabe decir que ella en su pensamiento, sí, psicópata, se puede leer un discurso, ¿no? Inconsciente de, en este infierno donde estamos recluidos, el dolor tuyo va a ser mi placer, ¿no? De alguna forma disfruta de eso y se le nota, ¿no? Hasta en la expresión, porque es un lugar donde todo es válido. De alguna forma ella se siente como una escoria, ¿no? Que nadie la quiere
y de alguna forma eso le hace validar todo lo que hace, ¿no? Lisa incentiva con ideas suicidas del pasado a una de las internas, que es Daisy, cuyo caso pues contenía el abuso de su propio padre, ¿no? Y el abuso de atracones, ¿no? Esta acaba con su propia vida, ¿no? Y este hecho fue el que crea en Susan un choque con la realidad. Al mismo tiempo hace que se encuentre un nuevo orden familiar con las chicas, por así decirlo. Le da un sentido de vida diferente, muy opuesto al que tenía cuando ingresó. Y de ahí en adelante, Susan, pues, ahora pretende seguir a su ser y no el deber ser, ¿no? Este deber ser que le imponía la sociedad patriarcal, que estamos hablando de esa época, de la que todavía luchaban por el sueño americano y la mayoría de los que lo obtenían eran hombres. Y también, sobre todo, lo inconsciente familiar, ¿no? Susan se da cuenta que ha vivido muchas cosas, pues que le han provocado un movimiento psíquico mismo, pues, que no ha podido contar a nadie, ¿no? Incluyendo a su propia madre, así que, pues, decide proyectar de una forma socialmente más aceptada, ¿no? Que es la sublimación. De alguna manera, pues, aquí recordando a Freud, que nos comentaba, pues, que es un mecanismo de defensa el menos dañino para el yo, ¿no? Y Susana empieza a escribir y le da una nueva identidad, y de acuerdo a esto, pues empieza a ejercer también un nuevo rol, ¿no? Donde encuentra que a través de la palabra escrita puede expresar sus emociones, sentimientos, sus pensamientos, y ha encontrado su propia voz. De esta manera narra sus experiencias desde este, pues sí, infierno, y lo más duro emocionalmente para ella es, lo supera, ¿no? Y se dice que a partir de ahí es como una chica reencontrada, ¿no? Ya no interrumpida, y aquí pues resalto el vínculo de creación, de manifestación, ¿no? Como la parte de Eros. Entonces, es por eso que se decide a ser escritora y además adentrarse a la nada, ¿no? Que es representativo de esta hoja en blanco para remar a través de la pulsión de vida, ¿no? El deseo de crecer a pesar de todo lo que ha pasado, ¿no? Y el deseo de creer en sí misma. En esta balsa, pues que nos representa a todos como individuos, ¿no? Se pensará que todo ocurre casualmente, pero bien ya decía Freud con el determinismo psíquico que toda la vida está definido por las dos causas, ¿no? Una consciente y la inconsciente. Y pues por eso no entendemos lo que denominamos como locura, porque pues tiene una lógica inconsciente, ¿no? Y tiene un lugar que se repite en la historia del sujeto que pueda revivir en ciertos momentos como partes del pasado, como si fueran reales en un momento presente, ¿no? Y más allá de esto, pues vemos la oportunidad de observarnos a nosotros mismos o ver el síntoma desde otro punto, desde otro ángulo, ¿no? Hablar del cine es complejo porque en sí mismo, pues, como sabemos, es una conjunción de varias artes. Y en los 90 pues se hacía un cine con una narrativa muy común, ¿no? Donde las historias eran muy predecibles, ¿no? Y se veían historias muy romantizadas, sobre todo con un final muy romántico, tratándose de cliché. En esta película, aunque muestra cómo vive alguien, ¿no? Con el trastorno, y también se llega a sentir cómo se puede vivir en un psiquiátrico, ¿no? Y al final, aunque fue irónicamente feliz, de alguna manera no nos evita el hacernos reflexionar, ¿no? Nos deja esa cuestión reflexiva de qué pasó por la protagonista, cómo sufrió todo lo que sufrió, y fuimos como un testigo más, ¿no? Eso es lo que me agrada mucho de esta película, y de alguna forma ella intenta, ¿no? Desde su postura de mujer en esa época, como les decía, en lograr el sueño americano, ¿no? Que en su mayoría era destinado a los hombres. Y el título, a mi parecer, pues funciona muy bien como inocencia interrumpida, pues con esto trata de decirnos que Susan ya no andará por la vida creyéndose como que todo es un sueño de hadas, ¿no? Sino que ha vivido situaciones que le han significado un antes y un después, y que ahora la magia pues está dentro de ella misma, ¿no? Esto sería por mi parte, y pues agradezco mucho el espacio y gracias.
Muchas gracias a ti, querido Carlos. Ahora le vamos a dar la palabra a la tercera interviniente de esta tarde, que es Verónica Ordeñana. Ella es también psicoanalista en Ciudad de México y pues con mucho gusto de escucharla. Adelante, querida Verónica. Muchas gracias. Pues bueno, voy a aprovechar el tiempo y ya no ser como restrictiva y llevarnos más tiempo de lo debido, ¿no? Para que todos podamos hacer nuestras actividades. Pues ya anuncié algunas cosas, entonces damos pie al texto que escribí en conjunto con María y Carlos. Pues bueno, estamos analizando los puntos de encuentro. Me es curioso cómo en determinados momentos nos topamos con ciertas obras literarias o cinematográficas marcados por eventos, haciéndome pensar acerca de la existencia de la vida eterna. Un poco descontextualizado este comentario para ustedes, ya que este planteamiento se suscitó al presentarse eventualmente ciertas conexiones, coincidencias que se fueron sumando al punto de ser parte ahora del trabajo que he preparado para compartir. Parece que Néstor Brownstein aún no está listo para partir o no por completo. Como muchos, en su escritura permanecerá vivo por siempre. Y esto, de manera indirecta, se fue trabajando para hacer un homenaje póstumo a Néstor Brownstein. Así que ha influido a tratar algunos puntos que en mi lectura son importantes, como el deseo, la falta, el goce que se juega, a discusión de lo que Marcela Martinelli en su libro Las melancolías propone como una posición frente al sufrimiento, formulando una hipótesis bastante interesante. ¿Las melancolías son un goce de vida o un goce de muerte? ¿Y qué tanto éstas se juegan a través de los personajes que, si bien cuentan con diversos diagnósticos, mantienen un hilo conductor, el miedo a vivir? Siendo mi punto central esto último, ya que a partir de Brownstein, y que erróneamente fue considerado como un antipsiquiatra, puso el dedo en la llaga en el gremio a partir de ocuparse en analizar una de tantas inconsistencias que hacen cuestionable hoy en día la formación y la práctica clínica, si es que la hay, dentro de los psiquiatras. Una de ellas, y cito, la psiquiatría es la única rama de la medicina que evita usar la palabra enfermedad. Para definir de qué se ocupa, llama a sus afecciones trastornos, siendo un eufemismo que traduce el vocablo en inglés desórdenes. Ergo, ¿qué orden es el que desordena de cuando alguien es distinto de cómo se espera? Pero aún más importante, ¿qué autoriza al médico a clasificar a los seres humanos, entendiendo que padecen de trastornos de la personalidad, que son anormales o peligrosos y que requieren tratamiento? Si se detiene a analizar los cuestionamientos de Brownstein, además de ahondar en su escrito Clasificar en psiquiatría, engloba un tratado de problemáticas que llevan a ser no solo una crítica, sino un replanteamiento del lugar de la psiquiatría epistemológica, etiológica y sociopolítica, pero también del psicoanálisis actual. ¿Hacia dónde lo encaminamos en estos tiempos? ¿Cuál es su vigencia? Y más aún, ¿cuáles son las aportaciones novedosas para el tratamiento del síntoma y el sufrimiento del sujeto? Ya en su tiempo, Brownstein veía venir la alianza de la psiquiatría a políticas institucionalizadas interesadas en el crecimiento industrial, específicamente en la farmacéutica. Lo que me permite de nueva cuenta advertir de forma paralela cómo estos planteamientos nos interpelan a los que nos enunciamos como psicoanalistas, que partimos de ser en medida de ocupar un lugar de supuesto, recordando no cometer el error de cuanto más experiencia existe en el tratado de las afecciones humanas, caigamos en interpretaciones que nos conduzcan a la ignorancia en tanto no escuchemos la demanda de nuestros pacientes versus analizantes, convirtiendo el espacio y el acto analítico en un espacio nominal performativo, donde empecemos por clasificar los síntomas como se hace desde la psiquiatría. En tanto que al principio de consulta, si trabajamos sobre la hipótesis de que existe un saber que no se sabe, lo cual vuelve un enigma a su malestar, nos ocupa de hacer un desciframiento sin que esto dé pie a hacer conjeturas o hipótesis que establezcan una estructura inicial del paciente versus analizante, ¿no? Es muy interesante el análisis de Brownstein, ya que posibilita darle una lectura mediante la cual no olvidemos que a quien tratamos o direccionamos a una posible cura son sujetos, individuos de carne y hueso, señalando la importancia de generar dispositivos que regulen las prácticas en sanidad mental. Concepción que se originó en el siglo XIX cuando los locos pasaron a ser patrimonio, objeto y problema de la higiene pública y encomendados a la medicina. Así, el manicomio, como edificio necesario en todas las grandes ciudades y países, tomaron el modelo óptico de Bentham,
siendo un modelo carcelario. Y desde ahí ya tenemos otra vertiente para analizar. Comprendemos la agudeza con que se establece dicha crítica de Brownstein al puntualizar la crueldad con la que muchos médicos psiquiátricos, por justificarse en el fin de la ciencia, han hecho de estos espacios un campo de concentración. Detendré hasta aquí la intervención de Brownstein para dar paso a las memorias de Susanna Kaysen y mediante ello dar cuenta del tratado de los trastornos de personalidad actuales para saber si algo ha cambiado o por el contrario se sigue perpetuando un discurso medieval de las enfermedades. Voy a centrarme en dos personajes, no porque se destaquen justamente por ser los principales, sino por su antagonía. Ninona representa a Susana, una joven de familia acomodada en la que recaían expectativas familiares muy prominentes. Como en la mayoría de nuestros analizantes, la vida la constituyen las voces de los padres, encuadrando una nuestra tragedia en el marco de los ideales, que nos inscriben el mandato del deber ser. Por otro lado, representado por Angelina, Lisa, una joven rebelde, intensa, disruptiva, con un carácter impetuoso, libre, como un caballo desbocado y no domesticado, por lo cual no se somete a la voluntad del otro y que escapa continuamente, pero que en su intento fallido siempre vuelve a casa. A diferencia de Susana, Lisa es un misterio. No se sabe de su historia familiar ni quién era antes de estar en la clínica de internación. Solo conocemos su diagnóstico. Sin embargo, podemos dilucidar por sus síntomas la posibilidad de haber sido una víctima de abuso. Es innegable, salvo que piense lo contrario, la sexualidad desbordante en su personaje y cómo se sirve de ello para obtener lo que quiere. Más allá del diagnóstico, de las travesuras, de los escapes nocturnos en el cual un grupo de señoritas no solo infringían las reglas, sino que se congregaban para salir de su encierro, reconociendo lo insoportable de su realidad, pero que por otro lado no querían afrontar la misma, ya que reconocer su enfermedad equivale a reconocer su sufrimiento. Y eso es diferente, porque sitúa una posición de responsabilidad. Hay muchos momentos que enmarcan la diferencia entre la práctica de uno u otro psiquiatra, cómo participan y deben de ser capacitados los enfermeros y las enfermeras, principalmente para no ceder a las mentiras seductoras de las pacientes, para obtener lo que supuestamente quieren. Sin embargo, siempre es equivocado. El momento álgido para Susana es cuando llega la confrontación con la directora del psiquiátrico, quien tiempo después se vuelve en su analista. Y señalo analista porque da pie a la escucha. Así que lo que en apariencia y desde la experiencia de Susana puede parecerse arbitrario y una mala praxis de intervención, al final nos da la vuelta, para comprender que quien hace de su vida un encierro es uno mismo. El suicidio y alguna otra afección que se traduzca en patológica y culmine en un desorden no se produce por generación espontánea. Las condiciones que sujetan a cada uno en el conflicto de la existencia es lo que brinda el engarzamiento de causalidades en las que uno llegue a sentirse obligado a vivir. Pero por otro lado, cuando de este conflicto existencialista debemos dar cuenta de las imposibilidades para evitar un mundo donde lo imposible no puede tener lugar, si no es del lado de la muerte, hemos de estar preparados para dejar ir, pero sobre todo para dejarnos ir de este mundo. Un ejemplo de ello es Alejandra Pizarnik. Podríamos situarla como a Susana, del lado de la ambivalencia, pero sobre todo del lado de la melancolía, ya que estaba interesada por saber más de la muerte que de la vida, produciendo preguntas incómodas mediante las cuales producía un rechazo más que una aceptación. Por supuesto que demandaba una respuesta del otro, misma que pudo ser contestada solo por Lisa. Susana, al enunciar la verdad de Lisa, descubrió su propia mentira y después de ello estuvo lista para dejar atrás el encierro, pero no a sus nuevas amigas. Por supuesto que traigo a debate toda esa carga del pathos, aludiendo a la pulsión, pero también el afecto traducido a todo ese cúmulo de las pasiones, tristeza, melancolía, nostalgia, miedo, angustia, felicidad, alegría, etc. Eso que denominamos las emociones, componentes esenciales de ese estado anímico al que por mucho tiempo Freud se entregó en función de desentrañar. Si bien comparto la función de elaborar un discurso sin estructuras, justo es señalar de la denominación que se acostumbra en el campo psiquiátrico, situar el lugar del loco y la locura, y más aún situar el lugar de lo femenino en ello. ¿Qué autoriza al psiquiatra ser u ocuparse de ese lugar? Misma pregunta reformulada en el quehacer psicoanalítico al citar el lugar del analista. La crítica de Brownstein hacia el campo psiquiátrico apunta a la formación y lo político-jurídico que se pone en juego al interior del sistema médico como institución, advirtiendo de sus consecuencias en la praxis clínica. Reconocido como un antipsiquiatra en el hecho de señalar al reverso de su discurso la arbitrariedad e inconsistencias que hacen endeble las nominaciones hacia el otro,
enunciados como trastornos o desordenados, es importante centrarse en la formación de los psiquiatras, de aquellos que finalmente van a hacer algo respecto del sufrimiento del sujeto, más allá de imperar en la categorización y clasificación, comprendiéndolos o solamente acotándolos en una performatividad de enfermos mentales. Bien, para ir cerrando con esto, nos advierte Brownstein, ¿no?, de cuestionarnos de qué tanto podemos encasillar en un nivel de funcionalidad operante dentro del mecanismo organicista, con lo cual se ostente su saber, pero que además pueda justificar su medicalización y ello servirse a un sistema de lucro capitalizable, en lo cual nosotros los psicoanalistas podamos ir adaptando a medida de dejar de escuchar la posición que tienen los sujetos frente a su dolor y su sufrimiento. Fernando Azcárate hace mención que aquel que no es capaz de escuchar su propio dolor, ¿cómo puede ser capaz de escuchar el dolor de otro? Y con eso cierro mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Verónica. Pues 3 intervenciones súper interesantes, en realidad muy complementarias, porque los 3 han estado articulando la cuestión en torno a lo que yo comentaba en la inauguración sobre la cuestión de la psiquiatría y el psicoanálisis. A mí me parece muy interesante me parece muy interesante dar cuenta de cómo esto ha sido una transición, como yo les decía en la inauguración. Cuando estaba yo en este hospital, el Hospital Manuel G. González, rodeada de médicos, rodeada de psiquiatras, en donde empezaba a introducirse el psicoanálisis lacaniano en Ciudad de México, en el año de 1988, que yo entré a la maestría en el Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos y tuve el gusto y la oportunidad de encontrarme con el doctor Néstor Brownstein, que era psiquiatra y que había tenido esta transición hacia el psicoanálisis. Había escrito un libro en aquella época muy interesante y muy polémico entre todo el gremio de los psiquiatras, que era un libro precisamente que hablaba de algo que tenía que ver con una necesidad de explorar lo que ocurría en la psiquiatría. Y a mí siempre me pareció interesante, a raíz de mi colega, el doctor Luis García Naranjo, que era un psiquiatra en el Hospital de Manuel G. González, allí en la parte sur de México, en el conglomerado de todos los hospitales que hay allí por Tlalpan. Pues el doctor Luis García Naranjo en ese momento era el jefe de departamento de psiquiatría cuando yo lo encontré, y él estaba bastante fascinado con el discurso del psicoanálisis y con la posibilidad, como yo les decía en la inauguración, de poder como trabajar unidos. Era como, a ver, yo recuerdo mucho que me decía, mira, Cristina, yo no creo en el radicalismo de poder satanizar la psiquiatría y de poder decir que no sirve de nada, porque es verdad que hay ciertos pacientes que requieren medicación, que requieren de cierta contención en una institución, en cierto momento de sus vidas. Pero al mismo tiempo me decía él, fascinado por esta vertiente del psicoanálisis, en donde se abre también la posibilidad de hablar, de que tengan una posibilidad de, mediante la palabra, articular la problemática. Y él me decía, yo creo que podemos ser complementarios. Yo creo que es importante no etiquetar las enfermedades mentales como se viene haciendo y como se sigue haciendo. Como yo les decía en la inauguración, casi 30 años después, hay muchos colegas que no le dan valor a lo que hacemos nosotros en tantos psicoanalistas. Hay muchos colegas que incluso se burlan de nuestro trabajo, de nuestra labor, y que consideran que no es válido.
Pero también es cierto que hay otros colegas que son psiquiatras, que trabajan en hospitales, que recetan medicinas, pero que están abiertos a la cuestión del psicoanálisis y de poder trabajar en equipo en determinados, sobre todo, momentos en donde algunos pacientes necesitan un poco más de contención, además del psicoanálisis. Entonces, yo creo que son en ocasiones equipos de trabajo. Y creo que es importante poder tener una apertura del psicoanálisis dentro de las instituciones. Y cuando a veces podemos acercarnos a esas instituciones en donde no hay la radicalidad y en donde hay la posibilidad de la apertura, yo creo que se hace un trabajo muy, muy interesante. Y en esta película de Inocencia Interrumpida, pues creo que está plasmado, tal como lo está comentando precisamente tanto Facundo en el inicio, como lo comentó María Padilla, Carlos López y ahora Verónica Ordeñana. Yo creo que es una película que nos abre esta posibilidad a visualizar, pues, digamos, lo fallido que puede haber en ocasiones dentro de estas etiquetas. El problema que hay cuando se te coloca esta etiqueta del diagnóstico y se te encierra allí sin tener la posibilidad como de poder hablar desde un sitio de sujeto propio, privado, individual, sin que pensemos que a todos los locos les pasa eso, o que solamente con una cierta terapia radical, como lo decía María Padilla, con el electroshock o con las lobotomías. Pues creo que es importante poder ver que esto es muy complejo y que no va a solucionar el problema. Y en cambio, si tenemos esta apertura hacia lo que nosotros investigamos como psicoanalistas, que no tenemos tampoco, y hay que decirlo, todas las respuestas, que el psicoanálisis tampoco es, digamos, algo así como la panacea. No, exploramos la psicosis, exploramos los problemas que tienen algunos sujetos, que son problemas muy complejos, y no tenemos tampoco el saber absoluto. Los psicoanalistas que se colocan allí, pues son igual que los psiquiatras. No hay saber absoluto. Hay la posibilidad de explorar, de investigar. Tenemos muy poco conocimiento sobre algunas situaciones mentales. Tenemos poco conocimiento sobre cómo puede devenir en un momento determinado, a nivel individual, la cura en una persona. Entonces creo que es importante abrir esto, y lo hizo Freud, lo hizo desde Schreber, a partir de las memorias de ese paciente, a partir de lo que el mismo Freud abría como vía, Freud médico también, y abriendo la vía de no lo tenemos todo controlado. Y esta película creo que nos abre esa luz de ver que no está todo controlado y que las etiquetas no funcionan del todo y que no funciona tampoco la psiquiatría en esa radicalidad. Pero que si abrimos la investigación y nos ayudamos unos con otros, podemos probablemente hacer un equipo y encontrar la posibilidad de escuchar al sujeto desde otro lugar un poco más diversificado, en donde no entremos en sectas, sino en apertura. Y yo creo que eso es básico en esta película. Miren, a mí me queda una frase de Lisa, el personaje, que como yo les decía en la inauguración, realmente Angelina Jolie le quitó el protagonismo a Winona Ryder en esta película, y es en donde se catapultó a la fama,
Angelina Jolie, nadie la conocía, era Winona Ryder, el top. Y cuando fuimos a ver la película era para ver a Winona, no a Angelina Jolie. Y no obstante fue una actuación impresionante. Yo recuerdo haber comentado esta película precisamente con Néstor y con algunos otros colegas en aquella época y nos dejó fascinados a todos nosotros porque era impresionante. Había una frase en especial que me acuerdo que nos impactaba, que era, creo que se las he escrito por aquí, decía, si quieres salir, dice Lisa, el personaje, tienes que tener un secreto y contarlo, porque si no tienes secretos, te vas a quedar aquí encerrada de por vida. Y esta frase que dice ella nos parecía súper interesante porque en el fondo, si lo ven ustedes, era una paciente que estaba apuntando a la manipulación del equipo de los psiquiatras. Era súper interesante. Había otro personaje que decía, hay que tener el control, como si se pudiera. Pero de alguna manera era como hacer el paripé, había que hacer el paripé. Y creo que esto es algo que se juega no solo en las instituciones psiquiátricas, sino en muchas otras instituciones. Esto de cómo haces, cómo gestionas. En los mismos, por ejemplo, grupos de psicoanálisis, yo tengo pacientes que me dicen, pues si no sabes llegar a la persona que está, digamos, encabezando el grupo, pues ya no entras. Fíjense, es como tan interesante y habría tanto que decir al respecto que a mí realmente me parece fantástico que hayan traído esta película y sobre todo porque cuando nosotros de alguna manera la llevábamos al público, hacíamos el hincapié en esto, en que es una película que viene a traer algo del orden de lo que pasaba en los 60s, que era este movimiento hippie, esta juventud que quería algo distinto a lo que estaba establecido. Yo creo que ahora, en este momento de nuestro mundo 2025, también la juventud, esta que le llamamos la generación de cristal, ahora creo que ya estamos en la Z y ya hay otra nueva, pero estas generaciones de ahora, yo creo que también están en una época en donde quieren cambiar cosas, como aquella época de los 60s, en donde estos hippies, que eran nuestros padres, eran los hippies, eran personas que, como yo les decía, estaban en ese momento de sus amuletos de amor y paz y la época donde estaba John Lennon y Yoko Ono y hacían estas cosas de que de pronto se acostaban en una cama casi desnudos. Por eso se le adoró tanto a John Lennon y decían, haz el amor y no la guerra, por ejemplo. Entonces yo pienso ahora, ¿no? La guerra, las guerras de ahora. En aquella época era Vietnam, eran estas guerras que la juventud estaba tan en contra, se colocaban con sustancias alucinógenas, se ponían estas como tiaras para que se supiera que eran hippies y que estaban en contra de la guerra de Vietnam. Y ahora fíjense cómo las generaciones de la juventud de ahora también quieren un cambio, tampoco quieren guerra, también quieren que haya movimientos. Así que a mí me parece muy interesante lo que se ha comentado. Quiero agradecer las 3 intervenciones que me han parecido preciosas y fascinantes y le voy a dar la palabra a nuestro querido colega Facundo Podestá para que con su sabiduría, porque él tiene una manera de ver las cosas que a mí personalmente me encanta escucharlo, pues nos diga lo que ha escuchado, lo que ha visto y nos pueda coordinar los comentarios o las preguntas que nos puedan surgir esta tarde. Adelante, querido Facundo. Bueno, increíbles las 3 intervenciones, la verdad, parecen, cuando me las iba escuchando, parecían como cosas totalmente
diferentes, y que es un poco la idea de hacer esto de pensar el cine de a dos o tres personas, y luego se va hilando, hay un hilo común ahí, probablemente porque estamos hablando de la misma película, pero también porque hay cierto consenso, si se quiere, de pensamiento, cierta búsqueda de esto sí, de no establecer una enfermedad, de no poner una etiqueta, de, bueno, la evolución del psicoanálisis, y que de hecho tiene mucho que ver con la introducción de Cristina, de hablar de una época en particular. Lo que más me llamó la atención, mientras iba pensando todo esto respecto de la historia y la evolución del psicoanálisis, estamos hablando de una película que supuestamente es a ver los 60, 70, es el hecho de que la película uno no lo nota excepto por alguna referencia, porque la película se da dentro de un eh, hospital psiquiátrico donde no hay ropa de la época, no hay maquillaje de la época, lo que hay son actitudes y tratamientos, sí, pero de pronto los tenemos tan vistos como, por ejemplo, Atrapados sin salida, ¿no es cierto? Una película muy vieja, de hecho es en blanco y negro, con Jack Nicholson. Pienso en la segunda temporada de American Horror Story, que es algo bastante nuevo también, y por una serie que ha visto mucha gente, es un hospital psiquiátrico de los 50. No sé, las hermanas Magdalena, creo que acá llegó la película como En el nombre de Dios, y que no es un hospital psiquiátrico, y sin embargo es un convento donde encierran a los pacientes, y en el caso que muestra la película, una chica porque fue violada y la familia siente vergüenza de eso, una chica porque es muy coqueta y no va con la sociedad en que se vive. Eh, lo más curioso es que ese tipo de lugares, por ejemplo el convento este que data de la década del 50, 60, y que se da en Irlanda, el último convento cerró en el 94. Estamos hablando hace 30 años, no es un montón de tiempo, y la película databa de 40 años atrás. Entonces, eh, si bien estamos hablando de ahora, de una película que salió en el 99, que data del 60, tiene una actualidad tremenda. Eh, no, supongo, ¿no? En algún momento se dejaron de tratar a los pacientes con electroshock, en algún momento se dejó de hacer lobotomías. De hecho, recuerdo haber visto un documental horrible realmente sobre la persona que inventó el método. Em, pero a lo que voy es el hecho de la evolución constante y la evolución dentro de estas últimas 4 o 5 décadas. Es como que si se hubiera de pronto despertado como se despertó el Internet, por ejemplo, ¿no? Como se despertaron las redes y se empezó a humanizar a los pacientes. No sé, digo paciente, quizás el término no es el correcto, pero sin embargo se empezó a abogar por la humanidad dentro de esta gente que, como decía eh, Verónica, en algún momento habían sido concebidos como un problema de higiene, inclusive, un problema de higiene, ¿no es cierto? Y por eso estaban en las periferias de las ciudades los psiquiátricos, y que uno le puede decir psiquiátrico ahora, pero la verdad que en ese momento eran manicomios y loqueros, y era totalmente despectivo, y es algo que no hace mucho que ha cambiado, y no en todos los ámbitos y no en todos los círculos sociales ha cambiado. En muchos inclusive eh, es algo que produce un estigma en la vida de la persona, y en otros también se considera cierta como de cierto estatus social el tener ese tipo de atención a la salud. No es tan común, digamos, y es algo a lo que muchos piensan que no pueden alcanzar, pero el tomarlo como eh, un bien para la salud, la cuestión psicoanalítica, psicológica, psiquiátrica, no es viejo, es algo muy, muy, muy reciente, y no en todos los ámbitos.
Entonces, me parece que esta atemporalidad de la que hablaba al principio de la película es muy importante al momento de tomarla desde el lado del psicoanálisis y cómo nosotros tratamos de verlo, y es algo que vi atravesar los tres discursos. Continúa después. No sé si hay alguien que quiera comentar además. Carlos había hecho un comentario, Atrapado sin salida, sí, genial esa película, es cierto. Un papel muy bueno de Jack Nicholson, y de hecho el personaje que hace de enfermera es realmente, creo que uno de los malos que he visto en el cine, de los mejor representados. Quien quiere hablar puede levantar la mano o interrumpirme, por supuesto. Pero bueno, por ahora ese es mi comentario. Sí, gracias, Facu. Como comentabas, ¿no? La película hace referencia, como atemporal. Lo único que comentaban acerca de los años de 50 era como cuando va con el taxista, ¿no? Que le hace referencia a algo de los hippies, pero de ahí en fuera, inclusive, sí, como dices, ¿no? El hospital, pues, no refiere a nada de la época. Y eso, es agradable, ¿no? Visualmente, porque nos remite solamente a la esencia de la película. Y algo interesante también es que, bueno, recordando esa cuestión de los tratamientos, ¿no? Que precisamente Sigmund Freud se le debe a que, gracias a él, pues existe hoy este método, ¿no? De la cura a través de la palabra. Eh, También me hace recordar un poquito esto de acá en México, ¿no? El cómo se vivió por ejemplo, en la Castañeda, ¿no? El conocido como Palacio de la Locura, que acá, pues era así, como tú decías, un manicomio, ¿no? Donde, pues la gente tenía muchos, prejuicios, ¿no? Si hoy en día es difícil en México que asistan a un psicólogo, en ese entonces era como algo tratado como de cliché porque pues te decían, no, yo no estoy loco, no necesito eso, ¿no? Entonces yo creo que sí ha cambiado mucho el cómo abordamos la enfermedad, y gracias también a estos espacios, y como pensar el cine, que se puede replantear desde una época actual, ¿no? Porque como dices, esta película que es de los 90 y que a su vez hace referencia de los 50, es increíble que hasta hoy siga generando eco, ¿no? Siga generando esto del qué hablar, y sobre todo pues que en conjunto pues podemos invitar a la gente, ¿no? A que acuda a un tratamiento. Y creo que eso está cambiando, ¿no? Cada país pues tendrá sus avances, retrocesos, pero bueno, yo particularmente veo en México que ya la gente se preocupa más por la salud mental, ¿no? Que hace a lo mejor 10 años. Gracias. Perdón, creo que se me había cortado a mí la conexión, no me andaba bien. Estrella Romelano, levantó la mano si... Hola. Ahora sí, sí, me oye. Sí. Es que tenía problemas. Nada, simplemente decir, bueno, felicitaros a todos y por el Día de la Mujer, y decir algo que ha dicho Cristina, que a mí me parece muy interesante también, que es la colaboración. Yo, por ejemplo, estudié educación social y llegué al psicoanálisis, pues gracias a que hubo una parte de la carrera que le dio lugar al malestar en la cultura y demás, y que había un grupo de profesionales que trabajaba en pisos tutelados y que se coordinaba, hacía grupos de debates con psicoanalistas para ver aquello que era subjetividad y que no se podía educar. Y por otro lado, hace poco tiempo, aquí en Toledo, tenemos un centro que es de atención a drogodependientes, pero ha ido variando con el tiempo y se ha especializado en lo que ahora se llama patología dual, porque se han dado cuenta de que detrás de muchas adicciones lo que hay es una estabilización de alguna psicosis, diríamos. Entonces, cuando tú vas a quitar a alguien la adicción a cierta sustancia, pues te vas a tener que enfrentar quizá con otra cosa que vamos a hablar desde el ámbito de la salud mental. Entonces me parecía interesante porque cuando yo viví el recorrido de este centro, cambiando de solo adicciones a patología dual, a ver que había algo
de la psique de la persona que estaba puesta en juego. Me parece como muy interesante esa posibilidad y tener siempre esa mira de que nadie tiene la verdad absoluta y de que a veces desde varios frentes, desde la colaboración, desde varios campos del saber, vamos a poder, en algunos casos, dar aquello que necesita un sujeto para poder hacerse cargo y darle una respuesta de alguna manera. Muchas gracias y felicidades a todos. María. Fíjense que de lo que estaban hablando ahorita, sí, concuerdo con Carlos de lo que decía de que ya las colaboraciones en México ya son más frecuentes, de que empiecen un tratamiento analítico, por medio de psicoanálisis y que a la par vayan, a atención psiquiátrica. Lo que en México se está viviendo a nivel salud, que digamos que daría como un sopetón, es que se quieren eliminar los hospitales psiquiátricos. Quieren que nada se vuelvan hospitales generales y que solamente sean alas psiquiátricas, siendo que hay personas que realmente no pueden vivir fuera de uno. Hace algunos años, cuando todavía trabajaba en fiscalía, hubo un caso bastante brutal y bastante fuerte de una persona que ya no estaba en contacto con la realidad, y cometió un homicidio. Pero el problema, y justamente en el marco del Día de la Mujer, fue una persona que mató a su mamá a golpes. Entonces, el problema es que aquí en México, si determinan que no pueden fincarte cargos, aquí se le llama inimputable, te mandan a hospital psiquiátrico, pero el hospital psiquiátrico nada más te admite un mes. No hay internamiento largo. Entonces, y ahorita pues con la reforma a la ley de salud mental, ya no va a haber hospitales en sí, va a haber alas, va a haber secciones de los hospitales. Entonces, imagínate una persona desconectada de la realidad, que esté en el mismo hospital que otro tipo de pacientes. Y ni siquiera estoy hablando por la parte del estigma, sino estoy hablando desde la parte de que estos espacios sí se necesitan, porque precisamente hay personas que necesitan estabilizarse de una forma más fuerte que otras. En esta película, a mí, en lo particular, a mí me encanta porque ves desde un tratamiento efectivo para el tiempo, en diferentes personas, pero también ves cómo un tratamiento no funciona para una y cómo no se puede mover de ahí. Imagínense una Lisa que le digan, ya se acabó tu tiempo de internamiento, vete a vivir afuera, cuando ella realmente no tiene las posibilidades de tener una vida vivible. Entonces, sí, ahora sí que sí es alarmante cuando ya se llega a extremos que requieren internamiento y que se estén cortando los espacios y que no existan espacios, porque ahorita están dejando de caer los hospitales para volver los hospitales generales. Por mi parte era la participación hasta ahorita. Muchas gracias, María. Verónica, te escuchamos. Gracias. Sí, rápidamente, dentro de las cosas que, digamos, habría como seguir abriendo estos espacios para ir desarrollando, puntualizando un poco más, ¿no? Me parece interesante de las cosas que
fui escuchando de las presentaciones de mis otros colegas, ¿no? Por ejemplo, a través de María, pues centrarnos en esta cuestión de qué tanto en estos tipos de tratamientos, en estos manicomios, como se han ido transformando, etcétera, van trabajando en un dispositivo de control o se enfocan en las resistencias al tratamiento del sujeto, ¿no? Eso es como de las cosas que habría que pensar. También entre lo que Cristina, sus aportaciones y demás, lo que tú has aportado, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar la realidad fáctica y la realidad psíquica, ¿no? De lo que trabajamos nosotros es enfrentarnos con esta realidad psíquica y, bueno, el dilema es enfrentar si los podemos volver a traer a la realidad, ¿no? Y a cuál realidad si es más, digamos, jodida a veces, ¿no? La cuestión acá es cómo uno se sostiene frente a eso. Eso es como, digamos, el quehacer, me parece, no solo del psicoanálisis, sino de cualquier dispositivo dentro de la rama de la psicología, incluso de la psiquiatría. Finalmente, en esta otra intervención, cómo ciertas conceptualizaciones sobre ruidos de significantes se van transformando, ¿no? Como a veces ya no, o se opta por no utilizar trastornos mentales, ¿no? Como lo señala Brownstein, que digamos, este miedo, ¿no? O esta cuestión que aborda un poco de las inconsistencias de la psiquiatría frente a la medicina es no optar por nombrar como enfermedad, ¿no? Porque hay muchas cosas que dentro de la realidad física no se pueden sostener bajo este discurso de enfermedad. Porque una de las críticas es que no todo se centra en el órgano, o no es así como la psiquiatría quiere ver que el órgano cerebro es la causalidad principal de las afecciones o las enfermedades. Sobre todo por este discurso farmacológico, que ahí viene la crítica, ¿no? Y ahí viene como la disputa y el error de haberlo considerado como un antipsiquiatra. No, yo no estoy criticando, como señaló Cristina, la función que ha tenido la psiquiatría, las aportaciones que ha hecho la psiquiatría. Lo que señalo de eso es cómo se está sirviendo para cada vez clasificar o nominar nuevos trastornos sin tener un sustento de investigación riguroso, sino más bien como que aparece y desaparece y determina por ciertos parámetros que son inconsistentes este asignamiento de la nominación del sujeto. Eso es lo que critica, ¿no? Y eso es donde tenemos que tener cuidado, porque justamente dentro de las cosas es atribuirnos esta cuestión de la ética. Nuestros, digamos, como de un medio, como de una ciencia, como de lo que se supone está ahí para el bienestar del sujeto, la salud mental, se puede volver en un negocio muy lucrativo. Eso es lo que señala Brownstein en su crítica. También de las cosas que me hace pensar justo, María, es cómo nos sostenemos hasta esta idea de la muerte, esta cuestión de la muerte del otro, y cómo eso a partir de ahí me hace revertir a mí o no, posicionarme en un lugar de responsabilidad. No es lo mismo tener una idea suicida que pasar al acto. No es lo mismo. Y digamos, el personaje de Susana, bueno, personaje en tanto iba a decir Winona, pero no es Winona. Bueno, el personaje se fue ahora, va a representar esa realidad psíquica de Susana, ¿no? No es lo mismo las ideaciones y este estado de melancolía y ese negativismo de la vida, etcétera, ¿no? Y hacer preguntas incómodas hacia el otro, que realmente palmar y que ponerte en esta situación de, a ver, ¿realmente quieres vivir? ¿Cómo te posicionas aquí, no? ¿Cómo te posicionas frente a tus actos fallidos, con tus actis out, y que te advierten de que hay una verdad? A eso voy en también que como uno, ¿no? Y si el psicoanálisis lo pronuncia, mucho esta cuestión no es lo mismo el saber que la verdad, y la única verdad que importa es la del sujeto. ¿Cómo uno puede ayudar, ¿no? Servir de soporte para que el sujeto se sostenga en esa verdad? Si el sujeto logra sostenerse a la verdad, va a apuntar al deseo. Pero si no llega a sostenerse en eso, por supuesto que va a optar, yo creo sí, por el acto suicida. Pero hay que tener cuidado, porque el suicidio tampoco se tiene que entender
como un acto de cobardía, ¿no? Ante no me puedo sostener en esto, no. También es como me doy cuenta de que no puedo habitar en el mundo de los vivos, por así decirlo, ¿no? Por eso señalaba a Pizarnik. Y bueno, por supuesto, ¿no? De replantearnos estas cuestiones de la norma, ¿no? Lo que establece este estatuto de enfermedad o sanidad, lo normal y lo normal, ¿no? Ahora lo típico, lo atípico, por esta cuestión de cómo al paso del tiempo hay significaciones o significados. Es que el problema es que aunque cambie el concepto, a veces el significado persiste, ¿no? La cuestión acá es ir analizando, de verdad hay una significante y no imperar en la misma significación que siga estableciendo ese lugar de poder y control, ¿no? Me parece también muy atinada la visión de Brausten de advertirnos eso. Con Carlos, pues bueno, también vienen como estos cuestionamientos del método de los tratamientos, de la limitación de la ciencia y la investigación, ¿no? De los daños que a veces con la intervención se puede hacer y de la imposibilidad de retornar, de recordar que uno está dañado, ¿no? A esa posición también de responsabilidad, de decir, bueno, yo soy un peligro para los demás, ¿no? O el psiquiatra dice que soy un peligro para los demás, pero con Lisa vemos que en la confrontación que le hace Susana da cuenta del corazón frío, ¿no? Tú ya estás muerta. Y como tú ya estás muerta, no permites que otros vivan. Eso también es como interesante de señalar, porque me hizo pensar, y para cerrar mi intervención, y bueno, se los dejo de tarea para que hagamos como otro espacio para seguir con esto, es que tanto a veces se puede equivocamente justamente dar una lectura de que si pasamos una posición perversa o finalmente era la negación de la castración de como todos, ¿no? Y que se traduce en una neurosis, el estado de Lisa, ¿no? Porque al final, pues en la verdad de Susana, ella misma se envuelve en su verdad. Y entonces ahí se quiebra. Podemos decir que tocó fondo, podemos decir abiertamente y conjeturalmente no hubo cura en ella, o al mismo tiempo empezó a aceptar algo para intentar sanar. Pero por eso digo, ¿no? Lisa me parece el caso fallido de la cura, como Pizarnik. Es lo fallido del psicoanálisis cuando damos cuenta de que si el sujeto, su deseo en lugar de vivir está en morir, hay que preparar también, ¿no? Hacer todo un entrenamiento, todo una situación ahí para que sea más dura su partida, porque él ya decidió no estar, o ella decidió no estar. Entonces, bueno, voy a cerrar con eso, ¿no? Como esas cuestiones de replantearnos muchas cosas y, bueno, finalmente seguir abriendo estos espacios. Entonces, hasta acá mi intervención y agradezco mucho el espacio. Excelente, Verónica, muchas gracias. Cristina, te escuchamos. Sí, creo que fíjense que hay una parte, ¿cómo bajaré la mano? Hay una parte que no hemos tocado y me parece importante no dejarla de lado, que es ese momento en donde va a emerger algo del contenido inconsciente en este sujeto, en Susana. Fíjense ustedes cómo en la película, la secuencia en donde el doctor, este doctor que se llamaba Potts, el doctor Potts, va a tener una entrevista con los padres y estando enfrente Susana. Entonces, recuerden ustedes cómo hay un momento en donde vamos a tener esa posibilidad de hacer como el vínculo con la historia de Susana en la infancia, la Susana bebé. Entonces, lo que tenemos allí, a mí me parece muy, muy importante porque vamos a tener como el momento del trauma. La madre parece que es una madre muy, muy nerviosa y entonces deja caer a la niña. La niña se fractura la pierna. Y entonces esa niña va a tener que ser transportada en el coche con el padre rumbo al hospital durante bastante tiempo. Y fíjense cómo allí parece que a nivel de lo que podemos analizar con el contenido inconsciente, esta niña va a tener pues una represión de ese dolor, de esa fractura. Primero un poco esta idea, si ven ustedes en el sujeto, de
la madre es la que la deja caer. A mí me parece tan interesante a nivel de nuestra investigación sobre la cuestión de la función materna, el lugar de la madre, esta madre estrago, nerviosa, que deja caer a la niña se fractura la pierna, el padre la coge, la lleva al hospital, pero está horas y horas atrás en un coche y no llega y tiene dolor. Entonces, ¿cómo esta escena va a marcar de manera importantísima al sujeto? Y fíjense, a mí me parece esto muy interesante si lo planteamos un poco como en la escucha del psicoanalista, ahí haciendo un poco la distinción en la escucha de algunos médicos que no tienen formación psicoanalista y que son, por ejemplo, aquí en España, los médicos generales, en donde llega una persona con problemas que ellos le denominan de trastornos mentales y entonces no logran escuchar esto. No hay posibilidad de escuchar esto que puede ser, desde una escucha psicoanalítica, algo vital en la historia del sujeto. Y entonces aquí simplemente es como lo que hay en el presente, que en este caso es una mujer, Susana, que viene con muchos síntomas, que se ha acostado con el amigo de la madre, que ha tenido intentos de suicidio, que tiene unos comportamientos pues muy impulsivos, desequilibrados, que lo van pues a englobar en un hospital, en una primera escucha. El médico general lo va a englobar y lo va a etiquetar como trastorno mental o como hay que remitirlo al área mental. Pero no hay una escucha psicoanalítica de ver este contenido, de ver el origen, ese momento en donde muy probablemente está el germen, está la semilla de lo que va luego a transformar en un síntoma en el sujeto. Así que esta parte de la película que no la hemos podido ver, creo que es importante porque es el momento justamente de la intervención del médico y de la escucha de ese médico ante lo que ha ocurrido como acontecimiento en la historia familiar del sujeto en cuestión. Esto era lo que quería comentar. A ver si alguien más quiere decir algo. Verónica dice, voy a tener que retirarme, avisó, y agradece el espacio y abrazo a todos, aunque hoy sea 8 de marzo. Así que, bueno, ya no está en el Zoom, pero muchas gracias por la participación igual. Yo me quedé pensando brevemente esto, en el término que justamente vos decías, Cristina, fractura, ¿no? Y pienso inclusive cómo suena, pienso en Susana, muy de pequeña, con ese término y el ruido que hace la palabra, que inclusive suena a esto roto, ¿no? Y pienso a la vez cuando ella ya es grande y que tiene ese shock cuando ve a a Daisy colgada, ¿no? Y vuelvo a pensar en ese ruido, en esa fractura, en ese crack, si se quiere, ¿no? Eh, que es un momento de quiebre dentro de lo que ella viene negando de alguna forma. De hecho, Verónica decía recién y me pareció súper acertado, de repente estamos viendo algo de perversión, que ella estaba hablando de Lisa, ¿no? Que dice uno lo ve como una estructura perversa, ¿no es cierto? Está guiado ahí, acá hay una estructura perversa que trabaja de tal o cual forma, y de repente, cuando va llegando al final de la película y cuando Susana la enfrenta, empezamos ahí surge la duda de, ¿esto es perversión o hay una negación de la castración realmente? Porque, como decía antes, Cristina creo que decía, no sabemos nada de Lisa nosotros, ¿no? Eh, y lo otro con lo que lo relaciono, y de hecho vuelvo a esto de el término, ¿no es cierto? El término fractura,
es el hecho de que empieza un diario y hay una cura, si se quiere, por decirlo de alguna forma nada más, a través de la palabra, ¿no? Ella empieza a tomar distancia de el grupo al que estaba perteneciendo y recién cuando empieza a tomar distancia a partir de que Lisa no está y de que empieza a ver desde una afuera todo lo que está sucediendo, recién ahí empieza un proceso diferente. Quizás un darse cuenta por contraste o de asumir por asimilación, no sé, pero me parece que tiene mucho eso que ver con, y vamos a otra intervención, la de Carlos López, que decía, la película se llama Girl Interrupted, o sea, chica interrumpida, ¿no? Y de repente hay un punto donde esta chica empieza a reconectar y a encontrarse, ¿no? Probablemente por contraste con el resto de las pacientes de este lugar. Me parece que son muchísimas aristas que tiene la película, muchísimos modos de verla. Me encantó que lo tomaran por el lado de, porque no solemos hablarlo mucho de la evolución del psicoanálisis, de lo que representa, de lo que representan estas instituciones, y a la vez, como me pasa siempre, nos quedamos cortos para seguir hablando de todo el resto de las cosas. De hecho, el caso de Daisy hubiera dado para hablar muchísimas cosas más y tampoco tuvimos ahora la oportunidad de tocarlo, pero me parece una excelente elección de películas, así que muchas gracias Carlos, María y Verónica por traer la colación y por permitir estas intervenciones y estos puntos de vista. Es maravilloso que se pudiera quebrar, dice María Padilla, muchas gracias por el comentario. No veo manos levantadas, no sé si alguien más quiere hacer comentario. Bueno, pues pasaremos a clausurar. Recordarles que estamos teniendo un evento por mes, así es de que nuestro próximo evento va a ser el 12 de abril, que es sábado, y vamos a tener aquí en LATE las conferencias. Es un ciclo de conferencias en donde en esta ocasión vamos a tener el gusto de tener con nosotros a Adriana Barona, que nos va a hablar sobre el crimen feminista, crimen desde lo femenino. Y luego vamos a tener a José María Bautista, que nos va a hablar, me parece interesante porque tiene un poquito de vínculo con lo que hemos estado trabajando ahora. Él va a hablar sobre los estragos de los tratamientos, sí. Entonces creo que va a ser interesante cómo va a abordar. Y después tenemos también a José Antonio Oregel, que nos va a hablar sobre el texto del libro de la pulsión, en donde él trae unas claves freudianas y lacanianas para ampliar el concepto de la pulsión en el sujeto. Así es de que esto lo vamos a ver el 12 de abril, que es sábado, y que nos estaremos conectando con mucho gusto con todos los que quieran acompañarnos. Y bueno, pues no sé, creo que lo dejamos aquí. No sé si alguien más quiera comentar alguna cosa, y si no, pues lo dejamos acá y nos vemos el 12 de abril. Yo nada más quiero dar las gracias. Hace rato tenía ganas de compartir un ratito con ustedes. Me da mucho gusto que se haya podido dar el tiempo. Les mando un abrazo a todos, y se les extraña un montón. Qué linda, María. También nosotros te extrañamos muchísimo y cuando nos juntamos y vemos que no estás, pues nos haces bastante falta. Así que nos da muchísimo gusto que te hayas conectado hoy y que hayas además pues comentado tantas cosas tan interesantes desde tu clínica en Sonora y de todo lo que tú vas enseñándonos con todas tus participaciones en las redes. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, Adriana, hola, te vemos por cámara que la has encendido ahí. Siempre un gusto.
Vamos Hola. cerrando entonces. Muchas gracias a todos. Adriana, ¿querías participar de alguna forma? Bueno, sí, simplemente que mientras iban hablando, iban haciendo cada uno su exposición y sus aportes, iba pensando yo, por ejemplo, en la discusión entre lo normal, lo patológico, toda la discusión que hay con la psiquiatría y con sus modelos, digamos, de concepción de la enfermedad mental. Pues no hay que, pues es una cuestión epistemológica, pero cuando se mira toda la historia, la evolución de la psiquiatría, nosotros vemos que, por ejemplo, hoy en día no hay mucho cambio. Se siguen practicando los electrochocs, por ejemplo, en muchos hospitales psiquiátricos. Yo doy el ejemplo de Colombia. Yo trabajé en un hospital psiquiátrico en donde prácticamente la única solución eran los electrochocs. Inclusive está como algo anecdótico, era una psicóloga que sufría de depresión profunda y ella iba a buscar al psiquiatra para que le aplicaran unos electroshocks. Entonces vemos pues toda esta concepción y otra cosa a la que nos enfrentamos los analistas en la cuestión del suicidio, todo este dilema actual inclusive con la eutanasia, es la ética del psicoanalista, de la que Lacan habló bastante y que es un tema de discusión y que es un tema de actualidad. Entonces eran como las ideas que me iban viniendo a medida que hablaban de la película y que iban haciendo distintos comentarios. Sí, yo me acuerdo, no sé ustedes, pero cuando iniciamos, digamos, el recorrido de las lecturas del psicoanálisis, me acuerdo de un profesor que nos comentaba que en épocas antiguas lo que hacían era, había una revista en aquella época, no sé si les habrá tocado en México, se llamaba La Nave de los Locos. Y la revista hacía un poquito hincapié en la época en la que en las naves, aquí en Europa, metían a los locos en una nave y la echaban al mar, como que no se nos fuera a pegar la peste, y los dejaban allí en la nave de los locos, pues a que se murieran, los echaban a la muerte. Y esa revista, pues tenía en su portada una nave con todas estas personas con sus caras desencajadas de locos, un poco como lo que me recuerda a mí mucho los cuadros aquí en Toledo del Greco. En algunos de sus cuadros, las caras de los personajes eran los locos que estaban sin techo en el casco histórico de Toledo, pues allí, digamos, deambulando, y la gente se apartaba de ellos por el miedo a que se pegara, a que se contagiara, digamos, la locura en aquella época. Así que sí que era impresionante pensar que podían hacer eso los seres humanos, introducir a esas personas trastornadas en una nave y echarlas al mar, a la deriva. Bueno, pues un placer habernos visto. Les agradezco a todos que se hayan conectado y nos vemos el 12 de abril, todos los que se quieran conectar. Allí seguiremos en nuestro chat del equipo para que tengan el enlace y nos podamos ver el 12 de abril con estas 3 conferencias. Y bueno, tendremos el gusto de escuchar a Adriana con toda la investigación que ella tiene de los crímenes. Ojalá se pueda conectar María, que tiene también tanto que ver con los crímenes, seguramente aprenderemos mucho de ella. Y muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Gracias y hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.